Hola chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Puebla en Casa, correspondiente a la asignatura de Lengua Materna, Español 2. Me da muchísimo gusto ser yo el que pueda acompañarlos durante esta sesión. Mi nombre es Heriberto Sánchez Vázquez y en esta ocasión abordaremos un tema que en lo particular me agrada bastante y sé que a ustedes también les va a gustar. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo contar una historia únicamente con imágenes, frases y algunos diálogos, y no solamente con texto? ¿No se imaginan cómo contarme una historia así? Pues te invito a observar las siguientes imágenes. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla, chicos? Un joven leyendo. ¿Qué es lo que estará leyendo? Veamos la siguiente. ¿Y esto qué es? ¿Ya reconociste los textos? ¿Será acaso esto lo que estaba leyendo el joven de la imagen anterior? Veamos una más. ¿Y esto qué es? ¿Serán portadas de algo? Creo que en este momento tú ya adivinaste cuál es el tema que trataremos. ¿Y sabes qué? Estás en lo correcto. Hablaremos de la historieta. Te recomiendo que para esta sesión tengas a la mano tu libreta de apuntes y tus lapiceros para que vayas tomando notas de lo más relevante del tema, ya que haremos uso de esa información al final de la clase. Ya te dije que hablaremos de la historieta, pero ¿alguna vez has tenido contacto con una? ¿Te ha gustado leerla? ¿Has observado las características tan peculiares que tiene? ¿Te gustaría escribir una? Yo sé que sí. Y sé que después de haber observado las imágenes y haber contestado las preguntas anteriores, estarás recordando que en algún momento de tu vida ya has tenido contacto con este tipo de textos. Y estarás recordando también algunos conceptos que quizás ya viste sobre este tema durante la primaria. Pues bien, definamos entonces qué es historieta. Para eso, pon mucha atención a las siguientes diapositivas. La historieta es un relato que se presenta mediante una secuencia de imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto. Hay unas muy interesantes y muy divertidas. La historieta o novela gráfica se caracteriza por presentar de forma gráfica los aspectos fundamentales de una historia, como los personajes, los espacios, los ambientes y las acciones, entre otros. Se caracteriza también por mostrar propuestas artísticas, ya que con la misma técnica con la que son elaboradas pueden llegar a considerarse una verdadera obra de arte. Facilitan la lectura ágil de un relato, por la misma estructura que tienen, y llegan a generar el hábito de la lectura por la misma estructura y porque es muy entretenido adentrarse en el mundo de los cómics. Existen dos formatos de representación gráfica que son utilizados continuamente. Uno es el cartón, que con una sola imagen, casi siempre graciosa, o como la que estás viendo en la diapositiva, por sí sola expresa lo que se pretende. Y dos, las tiras cómicas, que muestran un breve episodio de alguna situación divertida o de la vida cotidiana como la que estás viendo en pantalla. Debo decirte que la historieta no es un texto nuevo. De hecho, tenemos datos que nos dicen que desde tiempos muy remotos estas ya existían. Veamos juntos el siguiente video. ¿Sabes qué es la historieta? ¿No? Déjame platicarte un poco de este texto y desde cuándo ya contamos con él. La historieta, como ya lo hemos visto, es la representación con imágenes de alguna historia, algún relato, algún evento, alguna leyenda, alguna aventura o algún acontecimiento vivido por la sociedad en la que se involucran personajes, ambientes, espacios y acciones. La necesidad de comunicación del ser humano, pero más allá de la comunicación oral directa, fomenta la aparición de sistemas de representaciones gráficas más o menos estandarizados como los pictogramas, que son representaciones mediante dibujos y símbolos de algún objeto real. En Mesopotamia, hacia el año 8500 a.C., surgieron los calpuli, que eran fichas de arcilla que tenían diferentes formas geométricas y representaciones de animales, que se guardaban en algunos recipientes tapados, posiblemente para contabilizar la cosecha y el ganado. Posteriormente surgen los sellos cilíndricos, que con ellos ya era más fácil imprimir sobre la arcilla o sobre algún otro elemento estas figuras geométricas
o símbolos o representaciones de animales. Estos sellos agarran mayor auge o se perfeccionan durante las primeras dinastías sumerias, donde también se añade un espacio entre cada franja de dibujos para formar la tira. En el antiguo Egipto, los primeros hechos que se encuentran representados datan desde la época del primer rey Escorpión, hace más de 5000 años, bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, la necesidad de los soberanos egipcios por contar sus hazañas y sus historias, sobre todo en templos y tumbas, y las de sus sacerdotes, sus nobles, sus funcionarios, bueno, da pie al surgimiento y a la creación de diversas obras artísticas que combinaban imágenes con textos jeroglíficos, a menudo decoradas con algunos elementos arquitectónicos y con algunos otros elementos decorativos como las franjas y cenefas de colores. Pero no es hasta que surge la imprenta en 1446 que el cómic da auge a su historia, puesto que ya se podría reproducir en mayor cantidad. Pero la impresión masiva o la reproducción en masa se da hasta 1879 con la invención de la litografía, ya que ahora ya se podía imprimir sobre la página un dibujo sin ninguna intervención humana, porque tenía unas planchas que aguantaban o eran muy resistentes a diversos prensados. Bueno, como podrás darte cuenta, la historia de la historieta o cómic proviene desde hace muchos años, miles de años atrás, desde que el hombre tiene la necesidad de representar mediante dibujos lo que sucedía en su entorno. Interesante, ¿verdad? Continuamos. Como te habrás dado cuenta, la necesidad de la humanidad por plasmar su historia la ha llevado a crear diferentes formas de expresión, como la historieta. En nuestro país también tenemos grandes exponentes de este tipo de textos, como La familia Burrón, creada por Gabriel Vargas en el año de 1948 y que ha llegado a manos de todo el mundo, algo que debe llenarnos de un profundo orgullo. La historieta tiene diversas finalidades. Puede ser utilizada para expresar alguna situación vivida por la sociedad, para exponer algún tema de relevancia, para hacer alguna crítica social o política, para entretenernos o simplemente para divertirnos. La historieta, y como ya te había comentado, pues bueno, en este momento no dudo que en algún momento tú ya tenías o has tenido en tu poder algún cómic o historieta y que te ha gustado leerlas. Pero, ¿sabes qué elementos la conforman? ¿No los recuerdas? En el próximo video te platico un poco sobre ellos. Pon mucha atención y te recuerdo, ve tomando notas. La historieta, al igual que cualquier otro tipo de texto, tiene una estructura y ciertos elementos, de los cuales te platicaremos en este video. ¡Acompáñanos! El primer elemento que vamos a tomar en cuenta para nuestra historieta contempla 4 aspectos: espacio, ambiente, tiempo y contexto social. Espacio y ambiente se refiere al lugar donde se va a llevar a cabo nuestra historia. El bosque, el desierto, la playa, la selva, ustedes deciden. Temporales. Identificamos aquí la época en la que va a ser desarrollada nuestra historia. Y sociales. Aquí ubicamos el contexto social que queremos reflejar en esa historieta. El segundo elemento hace referencia a los personajes, que son los seres que realizan las acciones para que la historia se lleve a cabo. El elemento número 3 para nuestra historieta es la historia. Es el desarrollo de las acciones de los personajes para narrar un momento o un suceso. Elemento número 4. Recursos gráficos. Son las diferentes formas de presentar la historia, y aquí se contemplan varios aspectos. Viñetas. Las historietas están formadas por recuadros, y a cada recuadro se le llama viñeta, donde aparecen personajes, espacio y tiempo específicos de determinada parte de la historia. Las viñetas se integran en una secuencia que se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo, indicando con esto el cambio de tiempo y espacio y estableciendo una estructura narrativa y delimitando los sucesos. Al espacio que existe entre viñeta y viñeta o cuadro y cuadro se le llama calle. Globo o bocadillo.
Este elemento se refiere a los espacios donde van anotados los diálogos de cada personaje. Existen de varios tipos, de acuerdo a lo que queremos representar. Cuando alguien habla, cuando alguien piensa, cuando hablan varios, cuando alguien grita o cuando hablamos en voz baja. Recuerda, la punta de cada globo o bocadillo va dirigida al personaje que emite el mensaje. Cartelera. Es un recuadro que se encuentra en la parte superior de la viñeta que nos da información y que nos sirve como resumen o explicación de la escena. Onomatopeya. Son aquellas palabras que representan algún sonido, como plum, crash, pow, pum y muchos más. Planos. Hace referencia a los acercamientos o alejamientos que se hacen sobre los personajes, los objetos o las situaciones. Por ejemplo, plano general. Nos muestra a los personajes de los pies a la cabeza y nos brinda información sobre el contexto y sobre los espacios. Plano americano o 3/4. Expresa la figura de las rodillas hacia arriba y nos da acciones físicas de los personajes. Plano medio. Aquí nos muestra a los personajes únicamente de la cintura hacia arriba. Primer plano. Expresa al personaje de la cabeza a los hombros. Pero si fuera de la frente a la barbilla, entonces se le conoce como primerísimo plano. Plano a detalle. Nos muestra un detalle físico de los personajes o de algún objeto. Ángulo. Es el punto de vista desde donde se presenta la historia e identificamos dos tipos. Ángulo de visión normal. Aquí se presenta la historia vista desde la altura de nuestros ojos. Ángulo visión en picada. Representamos la historia desde arriba vista hacia abajo. Figuras cinéticas son aquellas que generan la sensación de movimiento en los personajes o objetos. Cuando te mueves, son esas líneas o pequeñas líneas que aparecen. Cuando vas corriendo, aparecen unas líneas atrás y generan esa sensación de que te estás moviendo. Esperamos haberte ayudado a que identificaras todos los elementos que tiene una historieta. Ya casi estás listo para hacer la tuya. Después de haber observado el video, te estarás diciendo, eso ya lo conocía y estoy seguro de que así es. Lo único que hice fue refrescar un poco tu conocimiento. No podemos continuar sin antes hablar de las voces narrativas y de cómo se presentan las historias, ya que convertirás una narración en una historieta. Es de suma importancia que conozcas estos conceptos, así que analicemos juntos las siguientes diapositivas. De este proyecto es convertir una obra narrativa en una historieta. Te pido que pongas mucha atención a lo que a continuación te explico. Y recuerda, ir tomando notas para que las uses más adelante. Para poder adaptar una obra narrativa y convertirla en una historieta, es necesario conocer las diferentes formas en las que se presentan las obras literarias. De forma general, encontramos dos maneras de presentar una historia, a través de la voz de un narrador y la otra mediante la voz de los personajes. En el primer caso, encontramos al narrador omnisciente, al narrador protagonista, al narrador testigo y en el segundo caso, al estilo directo. Narrador omnisciente. Este tipo de narrador cuenta todo lo que los personajes dicen y hacen, conoce todos los detalles de la historia y de la vida de ellos, incluso lo que piensan y lo que ocurrirá en el futuro. No participa directamente en la historia, es un ser externo y emplea la tercera persona del singular o del plural para contar los acontecimientos. Narrador protagonista. Se da cuando el que narra la historia es el personaje principal. Al ser él el personaje, solamente cuenta su propia historia, por lo que desconoce la historia de los demás personajes. Emplea la primera persona del singular para contar los hechos. Narrador testigo. Cuenta la historia como si él mismo la hubiera visto o la hubiera escuchado. Cuenta todo lo que dicen los personajes. Participa en la historia como un personaje secundario y emplea la primera y tercera persona del singular para contar los acontecimientos.
El estilo directo a la hora de presentar una obra es la transcripción textual de lo dicho por los personajes. Yo considero que va a ser muy fácil que lo encuentres en tu obra narrativa, ya que se integra a esta mediante 2 puntos o un guión largo. Emplea la primera persona del singular y participa en las acciones de la historia. Recordemos que el propósito de este tema es transformar una narración de tu agrado en una historieta. Y ahora que ya tenemos un poco más claro el tema y los elementos que conforman este tipo de textos, vayamos a realizar una. Para eso te invito a que me acompañes a ver el siguiente video que te servirá de guía para realizar la actividad. En este video te voy a explicar los pasos para elaborar una historieta. Estamos a casi nada de que puedas elaborar la tuya. Fabuloso, ¿verdad? Pues vamos a echarle ganitas y acompáñame a ver este video. El paso número 1 será elegir el tema. Te recomiendo que sea de tu agrado, ya que si algo no te gusta, pues desde ahí empezamos mal. No vas a entrar con el mismo interés a realizar las actividades. Entonces, elige un tema que sea de tu agrado. Tómate el tiempo necesario. El paso 2 es muy interesante, pues aquí vas a imaginar quiénes serán los personajes de tu historieta. Piensa muy bien a quién quieres tomar en cuenta. Si quieres poner a Carla, si quieres poner a Cristian, quieres poner a América, ¿a quién quieres poner dentro de esa historia? Imagina también algunas características físicas de cada uno de los personajes. En el paso número 3 vas a decidir sobre 2 aspectos: la época y el espacio. La época se refiere al tiempo en el que vas a desarrollar la historia. Puede ser en la edad de piedra, alguna edad antigua o en la actualidad. Y el espacio se refiere al lugar en donde se desarrollan las acciones. El paso 4 requiere un poquito de más trabajo de ti, así que dedícale todo el tiempo necesario, ya que en este paso vamos a redactar la historia. Entonces, si ya te imaginaste a los personajes, ya tienes el tema, también la época y el espacio o los espacios. Así que ya puedes comenzar a escribir esa historia que me encantaría que me contaras en una historieta. En el paso 5, ahora que ya tienes toda tu historia, aquí es un poquito más sencillo. Tendremos que dividir esa historia que ya redactaste en diferentes episodios. ¿Cuántos episodios? Pues los que tú quieras. Recuerda que ese es el espacio que tú vas a utilizar para contárnoslo dentro de la historieta. Aquí en el paso número 6, ya que tienes los episodios programados, pues ahora crea un diseño con diferentes viñetas. Te recuerdo que una viñeta es cada uno de los recuadros que contiene una historieta. Entonces, cada episodio irá dentro de una viñeta, así que tú realiza ese diseño de acuerdo a tu creatividad. Las posibilidades son infinitas. Paso número 7. En este paso deberás de escribir los diálogos que quieres que emita cada uno de los personajes, los cuales anotarás dentro de los globos o bocadillos. Tu imaginación también cuenta en este paso, así que échala a andar, que tú puedes hacer muy bien ese trabajo. En el paso número 8 deberás decidir el formato en el que quieres presentar tu historieta. Si estás trabajando en equipo, bueno, juntos decídanlo. Recuerda que puede ser digital o lo puedes hacer a mano. Si es digital, existen algunas aplicaciones o algunos programas que pueden facilitarte un poquito el trabajo. Si lo vas a hacer a mano, bueno, hay que ponerse a dibujar, a practicar un poco. Aquí en el paso 9 es cuando tú ya pasas todo ese trabajo que has realizado durante los pasos anteriores a un trabajo en limpio. Te repito, puede ser en digital o puede ser hecho a mano. Pero aquí ya obtendrás tu producto final. Así que hay que echarle muchas ganitas. Llegamos al final de este video y deseo de verdad que todos estos pasos te sirvan de guía para realizar tu trabajo. Ojalá puedas compartirnos después algo de lo que has hecho. Te deseo todo el éxito. Como escuchaste, a lo largo del tiempo que llevamos trabajando,
El éxito de una historieta se centra en tener una historia interesante. Es por eso que te hago hincapié en que te tomes el tiempo necesario para elegir esa narración con la que vas a trabajar y sobre todo que ese texto sea de tu agrado, puesto que de ahí partimos. Si no te gusta, entonces ya tenemos un punto que no está a nuestro favor. También te recomiendo que hagas el borrador en tu libreta para que sea ahí donde realices los cambios y correcciones necesarias hasta tener la actividad completa. Ahora te pido que tomes tu libreta con las notas que has obtenido a lo largo de esta sesión y para verificar que los conceptos han quedado completamente claros, me acompañes a contestar el siguiente crucigrama. Pasemos a contestar nuestro crucigrama y así verificaremos qué tanto aprendimos el día de hoy. Uno horizontal son aquellas palabras que representan el sonido de alguna acción. Te estoy poniendo algunas letras de pista. ¿Ya la tienes? ¿Ya la recordaste? Vamos escribiendo. Muy bien. Muy bien. Vamos muy bien, chicos. Excelente. Onomatopeya. Vayamos con el 2. Vertical. Plano que muestra a los personajes de las rodillas a la cabeza. ¿Cómo se llamará ese plano? ¿Ya estamos contestando? Americano. Correcto, chicos. Vamos con el número 3, horizontal. Nombre de las figuras que generan la sensación de movimiento de los personajes u objetos. ¿Cómo se llamarán esas figuras? ¿Recuerdas? Bien, bien. Cinéticas, excelente. Vamos con el 4 horizontal. Recuadro ubicado en la parte superior de una viñeta que nos brinda información de la escena. Esta información la podemos utilizar de resumen o explicación. ¿Ya la recordaste? ¡Excelente! Cartelera. Vayamos con el siguiente. Número 5, vertical. Tipo de plano que muestra a los personajes de la cabeza a los pies y brinda información del contexto. ¿Cómo se llamará este plano? ¿Lo recuerdas? ¿Estás pensando? Vayamos a contestar. Muy bien, general. Continuamos con el 6 vertical. Es el punto de vista desde donde se presenta la historia. Hay 2 puntos de vista, uno a la altura de los ojos y otro desde arriba. ¡Excelente! ¡Ángulo! Continuamos. 7 horizontal. Espacios donde van anotados los diálogos de cada personaje. Facilísima, ¿verdad? Globo. Muy bien. 8 horizontal. Cada uno de los recuadros que conforman una historieta. ¿Cómo le llamamos a esos cuadros? ¿Lo recuerdas? Lo vimos en el video de los elementos. Muy bien, muy bien. ¡Excelente! Viñeta. 9 vertical. Presenta el acercamiento o alejamiento que se hace sobre los objetos, personajes o situaciones. ¿Cómo le llamamos a esto? Chicos, muy bien. ¡Excelente! Plano. Vamos con el último. 10 vertical. Tipo de plano que muestra a los personajes de la cintura hacia arriba. ¿Cómo llamamos a este plano? ¿Ya te acordaste? Muy bien. Medio. Excelente. Considero que ya estamos listos. Podemos ahora sí realizar la actividad que el proyecto nos marca. Te deseo mucho éxito y sé que lo aprendido el día de hoy te servirá de guía en la ejecución. Puedes apoyarte de algún compañero o de algún familiar para enriquecer este trabajo. No olvides compartir tu historieta en tu grupo y también en tus redes sociales para que tus amigos, compañeros, familiares e incluso tus maestros te hagamos comentarios. Bueno, es así como hemos llegado al final de este proyecto, en el que hemos hablado de cómo transformar una narración en una historieta. Seguramente aprendiste algo nuevo o recordaste algo que ya sabías y que podrás compartir con tus compañeros, amigos o familiares. Te recuerdo, soy el profesor Heriberto Sánchez Vázquez.
Seguramente nos veremos en otra clase. Hasta la próxima, chicos, por la cultura de México.